La frase también es relativa y no pudiera ser verdad. Entonces, ¿cómo pudiera ser cierto que todo es relativo? ¿Verdad, hermanos? Lo cual prueba que sí hay una moral absoluta y sí hay verdades absolutas. En este caso, esta frase pretende establecer una verdad absoluta con una frase que todo lo vuelve relativo. Por lo tanto, es una frase totalmente contradictoria y enloquecida, porque la misma frase está estableciendo que todo es relativo, es decir, que la misma frase también sería relativa y por tanto sería falso que todo es relativo. Hermanos, es que realmente el ser humano, en su propia lógica y en su propio razonamiento, cuando busca excusas para no guardar la ley de Dios, se encuentra expuesto como un niño. Como un pequeño niño que se engaña a sí mismo con sus frases absurdas y contradictorias, que de verdad que uno dice, pero ¿cómo es posible que tú te engañes de esa manera? Si la misma frase que estás diciendo es contradictoria y colapsa bajo su propia premisa, y por eso es una frase falsa. Tu doctrina de vida es falsa, es contradictoria. Cuando dices todo es relativo, la misma frase es también relativa y por eso no puede ser verdad. Plop. Miremos hasta dónde llega el lenguaje bifurcado, hermanos, cuando millones de personas usan la falsa ciencia de este actor Albert Einstein para establecer una moral relativista en base a una frase que se anula a sí misma. Porque si todo fuera relativo, la misma frase también es relativa y por tanto no puede establecerse como una verdad absoluta, y por eso probamos que sí hay verdades absolutas, que no es cierto que todo sea relativo y que sí se pueden establecer verdades que no se contradicen a sí mismas. De otra manera, ¿cómo funcionaría nuestra sociedad, verdad, hermanos? Miremos otras frases que usan estas personas poseídas por demonios sin que ellos mismos muchas veces se den cuenta que las usan. Por ejemplo, abro comillas, todo es subjetivo, cierro comillas, plop, o nada es seguro, o no hay reglas, o todo depende. Son frases que se autodestruyen a sí mismas, porque no se puede establecer una regla que diga, abro comillas, no hay reglas, porque la misma frase se autodestruye. No puedes decir tampoco que nada es seguro, porque la misma frase sería insegura. Y así van los impíos hablando burradas. ¿Y saben ustedes, hermanos, por qué son tan brutos? Porque no leen la Biblia, porque no la ponen en práctica, porque no son sinceros consigo mismos y por eso no pueden vivir en la verdad, sino que viven en la mentira. Porque no hay libro que aumente más la inteligencia del ser humano que la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque es la verdad. Y la verdad nos lleva a ser inteligentes. El cristiano verdadero aprende a despojarse de la disonancia cognitiva y de frases que se contradicen en su propia mente. Aprende a encontrar la verdad, porque ya no tiene pensamientos contradictorios y ya no puede usar este tipo de frases para establecer una moral falsa de vida, diciendo nada es seguro, plop. La frase es bastante fracasada, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo así que nada es seguro? La misma frase es falsa. Este lenguaje es muy usado por los trinitarios, ¿verdad, hermanos? Mira, la deidad es inentendible, pero nosotros sabemos que son tres dioses, plop. La frase se autodestruye y luego te dicen, mira, la Trinidad es un misterio, pero Dios es uno en tres manifestaciones. Ahí lo vemos, hermanos. Si la Trinidad es un misterio, entonces no puedes definirla, porque es un misterio. Pero si la Trinidad no es un misterio, entonces ¿por qué la defines claramente, como si la conocieras de forma absoluta, diciendo que Dios
es uno que se manifiesta en 3 personas, ¿verdad? Luego te dicen, oh, cuidado hermanos, que el Espíritu Santo nos ha dicho que no debemos hablar de este tema. Aquí la prudencia es la regla, porque estos son temas que aún no han sido revelados. Sin embargo, Dios es 3 personas. Plop. Es una frase contradictoria, hermanos. Con razón, este señor Karl Marx le atinó por lo menos a la frase que dice, la religión es el opio del pueblo. Tal vez debió haber aclarado que es la religión cristiano-masónica, que es el opio del pueblo, porque tiene frases contradictorias que anulan el pensamiento, que hacen que tu mente entre en un bucle de círculo vicioso donde nunca puedes llegar a la verdad. No hables de la Trinidad, pero Dios es 3 y es uno, y vuelve y juega, ¿verdad? Es un lenguaje bifurcado y contradictorio que sobre todo revela la posesión demoníaca. Miremos otras frases, hermanos. Abro comillas, no sigas ninguna regla. Cierro comillas, si así fuera, la misma frase tampoco pudiera seguirse como regla. O duda de todo. Si yo dudara de todo, también tendría que dudar de la misma frase que dice duda de todo. Luego dicen, no creas en ninguna afirmación. Rechaza todas las teorías. No aceptes nada como verdadero. Pero hermanos, la verdad sí existe. De no existir la verdad, viviéramos en un mundo que no puede medirse, ni verificarse, ni contabilizarse, ¿verdad? Pero si fuera cierto que nada es verdadero, la misma frase es falsa, ¿verdad? Porque si nada es verdadero, la frase que dice nada es verdadero también es falsa. De manera que sí hay una verdad. Entonces, hermanos, todo esto hace parte del relativismo moral o de esta moral utilitaria que vemos hoy en día en el cristianismo y que se está manejando en el fin de los tiempos, donde yo solo hago lo que es correcto cuando me conviene o cuando es deseable, pero cuando no me conviene o cuando no lo deseo, entonces ahí sí no guardo la ley de Dios. ¿Eso qué significa? Que yo solo amo a Dios cuando me conviene, ¿verdad? Y entonces tú piensas que Dios te va a tener allá en la santa ciudad de repente, cuando tú aquí en la tierra no quisieras que una persona te amara por conveniencia, ¿verdad? Tú quisieras que una persona te ame en las buenas y en las malas. Si hay una situación difícil, tú quisieras que esa persona aún te siguiera amando, a pesar de la situación difícil en la que tú has caído. Ahí te das cuenta que esa persona verdaderamente te ama, porque ya no hay conveniencia, ¿verdad, hermanos? Pero cuando hay un relativismo moral o una moral utilitaria, como esta que propone el Papa Francisco, donde yo guardo los mandamientos pero no como absolutos, es decir, que solo los guardo cuando me conviene, entonces eres una persona que ama por conveniencia. Dios tampoco va a querer ese tipo de seres humanos, así como tú tampoco los quisieras tener, sea a un familiar o a un amigo que te ame por conveniencia. ¿Verdad, hermanos? Y no quieras para otros lo que no quieres para ti. Yo pregunto, ¿será que tú vas a ganarle a Dios en sabiduría? ¿Será que tú vas a debatir con Dios y vas a lograr excusarte porque no has guardado sus mandamientos? Yo lo que veo, hermanos, es que nadie va a poder debatir con Dios. Dios tiene la verdad y Dios siempre es verdadero. No hay manera de que tú puedas ganarle a Dios.
Hermanos, todas estas estrategias de manipulación que usan las personas que no quieren guardar la ley de Dios y que están poseídas por demonios y que son formas sagaces de atacarte, que hacen parte de un lenguaje verbal bastante interesante, que al principio tiene palabras calmantes o palabras aduladoras, frases que te hacen bajar la guardia, pero luego viene un ataque, luego viene una orden, una imposición, y entonces de repente tú has quedado desarmado porque has bajado la guardia y ahora aceptas esa orden. Esa persona entonces se impone como una autoridad en tu mente. Y es una autoridad falsa porque no viene a establecer una verdad. Viene a introducir un código malicioso en tu mente, ¿verdad? Como un cierto tipo de virus que va a estar ahí dando vueltas en tu mente como un Ouroboros que luego te genera disonancia cognitiva, te hace violar la ley de Dios, te lleva a alejarte de Dios, te lleva inclusive a algo horrible, a odiar a Dios. Porque finalmente, hermanos, el interés de estas personas no es establecer una verdad, sino manipularnos. Nosotros, sin embargo, nunca queremos manipular la mente de nadie. Nosotros no queremos que las personas nos obedezcan por una manipulación, sino porque su propio razonamiento los lleva a entender que les estamos diciendo la verdad. Y esto de cierta manera nos hace un poco vulnerables a estos ataques del lenguaje, porque como no los usamos, muchas veces tampoco los reconocemos cuando los usan en nuestra contra. Por ejemplo, frases como, abro comillas, esto puede ser verdad para ti, pero no para mí, cierro comillas, es una frase muy usada que al principio suena tolerante y muy conciliadora, pero a la final termina desacreditándote al declarar como falso lo que tú dices, no porque hayan pruebas de que sea falso, sino porque hace parte de este mismo relativismo moral, donde según ellos nada es verdadero ni absoluto. Pero si así fuera el caso, la misma frase sería falsa. Miremos esta frase que usó el presidente Joe Biden durante su periodo presidencial cuando dijo, abro comillas, ninguna enmienda de la Constitución es absoluta, cierro comillas. Esa misma frase tampoco sería absoluta y por tanto no podría ser verdad. Y si no puede ser verdad, tampoco es verdad que ninguna enmienda de la Constitución es absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma frase se contradice a sí misma cuando esa frase pretende establecerse como una verdad absoluta, al mismo tiempo diciendo que no hay verdades absolutas. Miremos otro ejemplo de frases ahora relacionadas con la Biblia. Abro comillas, no se puede interpretar correctamente un texto tan antiguo. Cierro comillas. Esta es una frase que uno escucha constantemente en las personas que no quieren aceptar a la Biblia como la verdad absoluta. Otra frase que ellos dicen es, abro comillas, cada quien interpreta la Biblia a su antojo. Cierro comillas. De nuevo, otra frase que vemos que pretende derrumbar a aquellos que leen la Biblia y que encuentran en ella verdades universales que no pueden estar sometidas al juicio subjetivo de cada ser humano, porque si así fuera, no pudieran ser verdades absolutas. Pero cuando analizamos estas frases, nosotros vemos que quieren establecerse como verdades universales, de manera que se establece una verdad universal que es falsa, la de que cada quien pudiera interpretar la Biblia a su propio criterio. Eso es falso, pero al mismo tiempo está despojando a la Biblia de tener verdades universales